Hola, soy Luis y hoy vamos a hacer huevos benedictinos. En esta receta hacemos dos técnicas importantes. Es lo que me cae, güey. Bueno, en esta receta tenemos tres técnicas importantes. La primera es la de hacer pan, porque es como todo un rollo hacerlo, ¿no? La segunda es la de emulsionar, porque tenemos que hacer una emulsión a la hora de batir las yemas junto con la mantequilla para hacer la crema holandesa. Y la tercera es la de pochar. Tenemos que hacer unos huevos pochados, que pochar es como cocer en agua o en un medio líquido, pero a bajas temperaturas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer son los English muffins, que son los panes que van debajo de la receta, de los huevos benedictinos, ¿no? Estos se hacen primero con agua, con levadura, con azúcar, con sal, con leche, al polvo de hornear también. Tenemos que mezclar primero los ingredientes secos. Los ingredientes secos son el azúcar, la sal, la harina y listo, mezclamos todo eso. También tenemos que calentar la leche hasta los 38 grados porque esta es la temperatura óptima donde los microorganismos se desarrollan mejor. Entonces la llevamos a esta temperatura a fuego como bajito y una vez que está a esa temperatura la medimos con el termómetro y lo pasamos directo a la levadura que tiene que estar mezclada con el azúcar previamente. Y una vez que esté así, pues vertemos toda la leche bien caliente y lo batimos durante un ratito para que pues, se disuelva súper bien la levadura seca. Esto va a causar que comience a activarse la levadura. Lo que pasa es que durante unos 10 minutos más o menos comienza a hacerse como una pequeña espuma y poco a poco va como creciendo hasta hacer como una gran cantidad de espuma en la parte superior de la leche, y esto es el indicador de que la levadura pues ya está activa y entonces podemos ya utilizarla para empezar a hacer el pan. Vale, pues una vez que ya terminamos de disolver la levadura en la leche, lo que tenemos que hacer es verter todo este líquido sobre la mezcla de los ingredientes secos, que era la harina, la sal, el polvo para hornear y ya. Entonces comenzamos a mezclar todo con la espátula hasta que tengamos una masa que no va a estar como bien integrada, pero va a tener como ciertos pedazos secos. Y después de eso tenemos que verter toda el agua de una vez para entonces empezar a mezclar todo y hacer la masa. Esto va a causar que la harina comience a hidratarse y comience a hacer la masa que necesitamos para comenzar a amasar y entonces hacer el pan. Ahora, una vez que ya tenemos la masa, seguramente van a haber como ciertos pedazos secos dentro del bowl. Entonces, pues tenemos que recoger todo eso. Y una vez que esté así, lo vertemos sobre la mesa. Y la masa se va a empezar a sentir como muy pegajosa. Pero esto es normal, o sea, no pasa nada. Conforme empecemos a amasar, lo que va a pasar es que el gluten se va a desarrollar y entonces la masa se va a comenzar a despegar fácilmente de las manos. Más o menos me llevó unos 10-15 minutos hacer esto porque la masa estaba muy líquida, y aparte la técnica que tienes que utilizar para amasar pues la masa, el pan, pues es una en la que levantas el pan y lo avientas sobre la masa. Porque si lo haces restregando la masa sobre la mesa, lo que pasa es que se hace un batidero y pues no queda bien y no se desarrolla bien el gluten. Entonces, pues la idea es que levantes la masa y la azotes en la mesa durante pues, un tiempo hasta que quede súper bien. Una vez que la masa comience a despegarse de la mesa y de tus manos, significa que ya está lista y ya la puedes poner a reposar durante una hora para que comience a fermentar. Y entonces, pues esperas, fermenta, es el primer fermento y listo. Ahora, después de esa hora, lo que pasa es que la masa crece un montón porque comienza a acumular todo el gas que la levadura comenzó a desarrollar dentro de las redes de gluten que desarrollamos durante el amasado. Entonces va a crecer mucho la masa y esto va a causar que pues, tenga también otro sabor, porque las mismas levaduras también pues, causan que tenga otro sabor el pan, ¿no? Tenemos que ocupar unos tapetes de silicón o algún trapo que tengas con un poco de harina para que la masa no se pegue, y sobre estos tenemos que verter la masa para hacer lo que se llama ponchar la masa, que es distribuir bien todo el gas que ya está acumulado en la masa, y eso pues va a distribuir bien las burbujas y va a hacer que el pan crezca bonito y que crezca bien. Después aventamos un poco más de harina sobre el pan y con el rodillo lo que hacemos es estirarlo un poco, que quede un poco grueso porque no queremos un pan tan delgado, ¿no? Entonces, pues que quede un poco grueso. No sé qué medida, pero pues más o menos hay que calcular para que se vea bonito debajo del huevo y que tenga suficiente esponjosidad para que haga una buena cama y una cama bonita pues arriba del huevo. Una vez que las tiramos, ponemos un poco más de harina sobre la masa y después agregamos el otro tapete de silicón u otro trapo sobre esta masa para que lo proteja y entonces el aire que pasa dentro del cuarto pues no haga que se seque la masa.
Y lo dejamos así y le ponemos un poco de harina porque si no, pues se pega, ¿no? Lo cubrimos con una charola, con un recipiente que alcance a cubrir toda la masa para que pues, también lo proteja del aire. Y lo dejamos reposar durante otra como media hora, 40 minutos para que fermente y entonces crezcan bien las piezas de pan. Ya ríete, güey. Vale, ya tiramos el pan. Ahora lo que tenemos que hacer es, con un aro del tamaño que consideres correcto, tienes que cortar esta pieza grande de pan para hacer piezas más pequeñas en forma de círculo que van a ser pues la cama que va a sostener al jamón serrano, al espárrago y al huevo pochado. Entonces cortas el pan con el aro, pero el aro tiene que estar cubierto con un poco de aceite para que no se pegue a la hora de que cortemos el pan y entonces pues no se deforme y hagas como un desastre dentro de la masa. Cortas bien las piezas de pan, quitas el resto de masa y entonces pues ya puedes utilizar el pan para pasarlo al sartén, donde lo vamos a cocer muy rápido. Esto es muy simple, solo hay que poner un poco de mantequilla en un sartén que esté un poco caliente a fuego bajo y lo cocinamos durante un rato, pero tiene que estar tapado para que el calor sea uniforme y sea como similar a un horno. O sea, no va a cocer igual que un horno, pero pues va a ser pues parecido, ¿no? Tenemos que poner la tapa y también tenemos que echar un poco de agua con un atomizador para que la capa exterior pues no se haga rígida y entonces le dé más chance o más elasticidad para que expanda con el aire, con el vapor de agua que tiene el pan y entonces pues crezca más bonito y quede muy bien el pan. Para que te asegures de que el huevo esté como bien fresco, lo que tienes que hacer es ponerlo en un recipiente con agua donde te tienes que asegurar de que el huevo no flote. Si el huevo flota es porque tiene como una burbuja de aire adentro y esto te indica que está viejo y entonces pues no lo puedes utilizar para un huevo pochado. Otro indicador muy importante para que te asegures que el huevo está bien fresco es que cuando lo partas lo pongas en un plato que esté un poco extendido para que veas la forma de la clara. La forma de la clara tiene que simular, digamos, la misma forma del cascarón. Y se tiene que ver firme. Si se ve expandida y se ve como muy líquida la clara, significa que no está fresco y te recomiendo que no lo ocupes para un huevo pochado. Sí, lo de... ya todo, ¿no? Ok, para esta receta lo que hice fue poner un poco de espárragos. Entonces la técnica que estoy utilizando para cocerlos se llama blanquear, que es cocinarlos en agua hirviendo durante un periodo muy corto de tiempo. O sea, no tenemos que cocinarlos tanto, o sea, se cocinan durante muy poco tiempo y entonces todavía tienen una textura crujiente y mantienen como los nutrientes y mantienen los sabores como muy fieles a lo que sería el espárrago crudo, ¿no? Me gusta pensar que esta salsa es como una mayonesa, pero con mantequilla en vez de aceite y con las yemas que están cocidas a baño María. Y es muy fácil el procedimiento, solo tenemos que llevar las yemas sobre el caso que tiene que estar con agua hirviendo, pero muy poca agua hirviendo porque el agua no tiene que tocar la parte inferior del caso. Esto es para que comiencen a cocerse las yemas y entonces pues empiecen a esponjarse. Vas a empezar a ver que cuando empiezas a batir las yemas sobre el baño María empiezan a formar como más volumen, empiezan a esponjarse, a como acumular aire y también comienzan a cambiar de color. En vez de estar como muy amarillas tirándole a naranja, comienzan a volverse como más amarillas pero brillante o más amarillo claro. Se me olvidó, güey. Ok, una vez que cocimos las yemas y que viste que cambió de color, las yemas ya esponjaron, ya cambiaron de color. Significa que ya están cocidas. Tenemos que agregar muy poco a poco en forma de hilo y en los bordes la mantequilla clarificada y tenemos que estar moviéndole al caso pues fuerte para que comience a emulsionarse y puedes agregar un poco más de limón, un poco más de sal, un poco más de pimienta o lo que quieras para darle más sazón a la salsa y listo, solo tienes que asegurarte de que no se corte y que tenga una textura correcta, ni muy líquida ni muy espesa para que puedas cubrir bien los huevos a la hora de montar el plato. Mientras todo esto está pasando, tus espárragos se tienen que estar cociendo y seguramente ya estarían listos para cuando termines de hacer la salsa. También tienes que calentar el muffin que partimos antes a la mitad para hacer la cama de pan. Y mientras todo esto está pasando, tienes que organizarte para poner los huevos a cocinar. Solo tienes que empezar a hacer como un vórtice al centro de la olla con el agua y el agua no tiene que estar hirviendo para nada, tiene que estar como unos 80 grados más o menos. Entonces tomas el huevo que está en un recipiente aparte pequeño y lo tiras en el centro para que el mismo vórtice te ayude como a formar el huevo y que quede con una forma bonita. Y como el huevo está fresco no te va a costar mucho trabajo, va a ser muy fácil hacer esto porque
pues la misma clara se va a empezar a hacer sola, ¿no? Entonces por eso te recomiendo que hagas un huevo pochado con un huevo bien fresco y no con un huevo viejo. Vas a comenzar a ver que se comienza a cocinar. Si es que le hace falta, dale un poco de forma con la cuchara, pero si no hace falta, pues déjalo ahí durante unos 4 o 5 minutos más o menos, porque pues la yema tiene que estar todavía un poco líquida cuando partas el plato en el momento en que lo vayas a comer en tu mesa. Por último, saca los huevos de cocción, pásalos a un plato que tenga un poco de papel absorbente para quitar el exceso de agua, ponle un poco de sal, un poco de pimienta. A los espárragos le puse un poco de aceite de oliva para dar un poco más de sabor. Igual le puse un poco de sal, pimienta. Y el plato se sirve muy fácil, solo tienes que poner primero los 2 panes, después un poco de jamón serrano o cualquier embutido que te guste, después la cama de los espárragos que tienen que estar pues cortados al tamaño del pan para que no sobresalgan y no pues estorben dentro del plato. Por último pon los huevos con mucho cuidado sobre la cama de pan para que no se rompa la yema y después con la salsa holandesa tienes que cubrir los huevos para que se vean pues bonitos y los terminé con un poco de paprika en polvo para darle otro toque de color y otro toque de sabor. Y listo. Y eso es todo. Espero les haya gustado y gracias por ver. Incómodo.